Géminis. El eclipse es en 5, pero los planetas que sufren, que son Saturno y Neptuno, están en 11, que representan, lo voy a llamar sueño constructivo, esa palabra me resultó muy útil. Eh, pues la casa 11 es lo que anhelamos. Es como cuando tienes sed, que tú necesitas que te llegue el agua fresca, ¿no? Y parece mentira, pero en la vida es importante que esa agua fresca nos llegue de vez en cuando. Es decir, cuando nosotros creemos que el placer es lo que hace el que no quiere hacer nada, el que no quiere trabajar, el que está perdiendo el tiempo, está viviendo el placer, pero no es así. El placer es una casa, esa satisfacción de necesidades es una casa tan importante como cualquier otra, donde dice que todos nosotros merecemos, necesitamos, ansiamos algunas cosas. Y eso es muy general, no son, eso está en cosas materiales, cosas espirituales, cosas afectivas, cosas intelectuales. Entonces, el sueño constructivo para los Géminis está localizado en esta búsqueda de este anhelo. Y cuando uno no sabe lo que quiere, no le provoca hacer nada. Eso se llama apatía. No, nada te estimula, ¿no? Entonces, claro, si se te eclipsa la casa 5 y la casa 5 está oscura y la casa que está enfrente, donde están tus anhelos, lo que tiene enfrente es una oscuridad, puede que vivas esta apatía. Aprovecha la pausa. Oye, mira, que todo lo que hemos dicho antes se usa para lo que vamos a decir ahora, que qué útil, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué interesante. Utiliza la pausa, el silencio o el paréntesis entre el 21 de septiembre y el 12 de octubre para sentir, para procesar. Y a partir del 12 de octubre te aparecerá la Venus en la Concha, a la orilla del mar. Que no te escuche un argentino con esos términos. Bueno, puede ser que le guste. Pero no es lo que quiero decir, amigo argentino. No es lo que quiero decir, ¿no? De pronto sí, con casa 5, imagínate. Sí, exacto, sí. Antonio, esto para mí, Dime. para Géminis, que esté entrando y saliendo un Saturno a casa 11, es como si los Géminis que les encanta estar en un mundo de soñación son unos niños eternos, unos puer aeternos, que siempre están como visionando un futuro. Saturno ha venido a ponerlos al orden en casa 11 como a aterrizar esos sueños, a decir es que ya eres grande, es que independiente de la edad que tengamos, pero es como a mostrar que se puede realizar, no con la magnitud que había soñado, pero siempre y cuando tenga un proceso de aceptación, es un momento para Géminis de hacer realidad los sueños y de que esos sueños sean constructivos. Entonces el eclipse pone en evidencia unos procesos de desilusión y desmitificación de a lo que le había apuntado versus lo que se está apareciendo en realidad, para que a partir del 12, 13 de octubre empecemos a irradiar ese proyecto de vida, ese proceso, de una manera bella, gustosa y muy placentera para Géminis. Me parece importante eso que nombraste de los límites, ¿no? Porque Neptuno es un planeta sin límites. En cambio, Saturno es el planeta de los límites. Y están juntos, ¿no? Y a veces, para soñar, no necesitamos esos límites. Fuera, fuera, fuera todos los límites. Voy a soñar cualquier cosa. Pero para realizar, sí necesitamos el límite. Tenemos que ver nuestra capacidad de alcance, nuestro potencial. Bueno, Pues Antonio, yo creo que tú como ingeniero civil lo tuviste que ver todo el tiempo, ¿sí? Porque una cosa es
lo que se imagina de pronto el cliente y otra cosa es lo que la matemática y los materiales y la realidad puede ejecutarse, ¿no? Sí, un tema muy común cuando uno habla con los clientes. Ah, que tú quieres poner en el techo de tu casa unas jardineras y una piscina. Pues mira, la carga que tiene que soportar es bestial. La estructura te va a costar el doble o el triple. Y no sé si tienes dinero para pagarlo así. Ah, no, bueno. Mira, los enemigos de los ingenieros, las piscinas, las jardineras y por último las bibliotecas. O sea que si tú pones todo eso junto en la misma habitación, no se te cae la casa. Y otro enemigo, el agua, las impermeabilizaciones, que no son carga, pero sí, si la impermeabilización no está bien hecha, si el agua no escurre, se te empieza a podrir la estructura. Me sacaste el ingeniero, Juan Carlos. Venga.